Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La editorial española Suma acaba de publicar Gacelas que comen leones, la novela más reciente de la escritora francesa Agathe Cortés, en la que a través de la protagonista nos habla de su propia experiencia como actriz y de todos los problemas que esto conlleva. Qui s'aime, mais passionnément. Enfin, surtout la femme. Puis tout va pour le mieux. Ils achètent une maison, se marient et ont une petite fille. Une petite Camille. Mais un beau jour, ils ont 45 ans et l'homme annonce à la femme qu'il la quitte. Pour une minette à peine plus âgée que la petite Camille. Bon, je vais vous dire un secret. Un soir de la semaine dernière, j'étais à un de ces bals publics, vous savez, dont on fait la publicité dans les journaux. Et je me suis mise contre un mur comme ça et j'ai attendu. J'ai attendu. Et j'ai attendu. Camille, elle en peut plus. Elle en peut plus. Y precisamente para hablarnos de esta novela, de su trayectoria literaria, pero también de su experiencia como actriz, Agatha Cortés ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Agatha. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias. Y sobre todo, muchísimas gracias a ti por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Permíteme que explique ante todo que has nacido en Madrid en 1994, donde vas a realizar tus estudios. En el seno de una familia francesa, imagino que estudiar en el liceo francés era lo más natural, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, yo he hecho toda mi vida en el liceo y no, creo que mis padres jamás han planteado otra cosa, así que sí ha sido natural y para mí pues es el mismo ¿Cómo idioma. fueron esos años en el liceo francés? Bueno, fueron maravillosos y de hecho fue ahí donde nació mi pasión por el teatro y nada, o sea, es que nací en el liceo, más que en Madrid, nací en el Liceo Francés de Madrid y me fui a los 17 años y pico, entonces la verdad para mí fue toda mi vida, la mayor parte de mi vida fue ahí y la verdad fueron los más bonitos de mi vida. Agatha, hablas español como una verdadera madrileña. Eso dice mucho de que el liceo francés no es un gueto francófono de habla francesa, ¿no? No, hay de todo, o sea, hay tanto españoles como franceses, de hecho yo hacía baloncesto y lo hacía en español, el teatro sí que lo hacía en francés, estaba rodeada de españoles de todo el tiempo, mis primeros novios eran españoles también y en el liceo teníamos clases de español, historia también en español, o sea, estábamos rodeados de España, ¿no? Que, Naturalmente. Bueno, naturalmente. En la novela cuentas ese momento de gracia en que una representación en ese liceo francés, después de la cual tu profesora de teatro te confiesa que quizás eres la única de todo el grupo que puede llevar a cabo una carrera profesional como actriz. ¿Cómo te sentiste tú? ¿Te pasó eso realmente? Sí, me pasó eso realmente. Hay cosas, bueno, en la novela que no fueron reales, ¿no? Que juego con ello, pero sí, me dijo tal cual es y además me lo susurró, me agarró del brazo tal y como lo cuento y me dijo, creo que eres la única que puede hacer esto y pues la verdad es que tuve miedo, o sea, tuve como un vértigo extraño porque dije, si ese ya me lo dice, es que sé que me voy a tirar de cabeza, es que ya no tengo ninguna duda que me voy a lanzar ahí. Entonces sentí un vértigo porque te tocaba decirlo luego a mis padres con 17 años y pico, imagínate, fue vértigo, puedo decirte vértigo y felicidad, porque estaba feliz de... Hay un antes y un después de la vida de una mujer cuando te dicen que eres capaz de ser actriz. Un antes y un después en el sentido de lo que se puede sentir. Yo creo que sí, es crecer un poco, ¿no? de golpe, ¿no? Porque es al final sabías que incluso con 17 años sabes que no es un mundo sencillo y cuando te dicen adelante puedes serlo, antes te ves como una niña, ¿no? Y luego ya pasas de verdad a serlo y es como que te lanzas, ¿no? Es como crecer de golpe y la verdad es que no te lo esperas. Por cierto, ¿cómo reaccionaron tus padres cuando les dices que quieres ser actriz o te mueres? Pues la verdad reaccionaron muy bien. Yo creo que ha sido un regalo más bonito de mi vida fue su reacción, porque dijeron, vale, vamos a por ello. Ellos no tuvieron miedo, parecía que eran ellos los que no tenían ese vértigo que yo sentía, entonces me sentí muy apoyada y bueno, sé que hubo momentos ahí de, ¿tú sabes lo que es eso? Y yo sí, lo sé, entonces fue un poco esa ambigüedad, ¿no? De felices pero a la vez va a ser intenso. ¿Quizás una familia española hubiera reaccionado de otra manera? Puede ser, no lo sé, como no conozco un ejemplo cercano de una española, ¿no? Que ha querido ser actriz y se lo ha dicho a sus padres, pero bueno, es verdad que a lo mejor se conoce, ¿no? De manera general y así muy cliché que hay más
tradición y que es más sorprendente, ¿no? Pero yo creo que hay ejemplos que justamente pueden ser los mismos. Vas a instalarte en París para estudiar teatro, pero también literatura en la Sorbona. Nunca habías estado en París, nunca habías vivido en París. ¿Cómo fue llegar a la capital francesa? Fue maravilloso. Yo me acuerdo de estar en ese coche, de hecho lo cuento en la novela, con mi madre en ese taxi, ¿no? Recién llegada, con una maleta en el maletero del coche, o sea, nada más. Y andaba ahí con mi madre por París y descubriendo todo. Y me acuerdo de lo típico de una niña pequeña que mira para hacia arriba, ¿no? Pues igual. Y descubrir sobre todo ese alboroto, ¿no? Parisino tan elegante, ¿no? Que hay un alboroto elegante. Y fue muy chulo porque yo había oído mucho hablar de París. Había estado ya en París solo 3 días de visita a una amiga y mi madre lo conocía mucho. Entonces era descubrirlo con la que más sabe de París. Entonces fue maravilloso y poco a poco me fui instalando en esa ciudad de alboroto elegante, lo puedo decir así. Además vas a tener como vecinos en el cementerio de Montparnasse, vives en Montparnasse, gente como Cortázar, como Simone de Beauvoir, Sartre. Imagino que visitaste en el cementerio. La verdad que, por no mentirte, no lo visité porque yo creo que fue como la llegada y me obsesioné con la escuela y con la universidad. Entonces, luego, más tarde, sí que me hice la turista por París, ¿no? Pero la verdad es que lo he estado pensando cuando he vuelto ayer, cuando llegué, dije, me doy cuenta que no he hecho de turista en París. O sea, no lo suficiente como a mí me hubiese gustado y sé que un día tengo que ir ahí y realmente ahora que he escrito novelas y que, o sea, me encantaría volver, ¿no? a ese cementerio del que hablas y a Cuando uno otros está muchos. trabajando es difícil hacer de turista, ¿eh? Ahora acabo de llegar de República Dominicana y tampoco no he visto esas maravillosas playas que están Ya. por allí, pero no será la última vez. Exacto. Vas a continuar hablando de viajes, de tus estudios a Canadá. Es cierto que pocas semanas antes viajas a Roma y en un viaje de ida y vuelta, lo que va a dar nombre a tu primera novela, De aquí a Roma y vuelta. Es cierto ese viaje. Es totalmente cierto. Ese viaje, de hecho, toda la historia de la novela es totalmente cierta. Yo he estado viajando a Roma porque vi a mi mejor amiga ahí. Entonces, justo dejé el teatro en junio y yo viajaba a la semana a Roma y digamos que fue, pues, Roma me salvó, ¿no? Para mí Roma me salvó de ese duelo que tuve que vivir dejando el teatro. Entonces lo tapó por un momento ese duelo. Y sí, fue justo antes de irme a Canadá, que veo que está en mi portada ahí. Sí, fue justo... Fue una salvación. Agathe Cortés, saber que uno debe viajar a más de 6.000 kilómetros en pocos días te da una libertad enorme, pero no exenta de riesgos, ¿no? Si uno se enamora de alguien puede pasarlo muy bien o muy mal, ¿no? Sí, ¿Te ocurrió lo algo pasé muy parecido? mal. Lo pasé muy bien y muy mal. No, lo pasé muy bien porque pues es lo típico, una historia de amor que vives sin pensar en el tiempo, sin pensar en el qué pasará, siempre me decía él, ya veremos, es una historia real, entonces ya veremos, no te preocupes, ya veremos, cuando yo estaba más en proyectarme y él me enseñó justamente a no proyectarme y efectivamente hay riesgos, pero si no los haces nunca sabrás si, o sea, siempre vale la pena arriesgarte, porque por lo menos no te arrepientes de no haber probado, ¿no? Que yo creo que es lo peor, vivir con el podría haber sido y no lo he probado. Y yo creo que eso es una lección de vida. Podría haberte seguido a Canadá también, ¿no? También, bueno, vino de hecho, que no lo cuento en la novela, pero vino a verme. Pues sabemos más que en tu novela, fantástico. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia como actriz allí en París? ¿Es un mundo para gacelas o no? A ver, yo lo que cuento en la novela es un ejemplo concreto de que he vivido yo. Yo sé que hay otras experiencias que a lo mejor no son las mismas, por eso no quiero generalizar, pero yo creo que hay un problema muy importante, que efectivamente somos gacelas en ese mundo y que poco a poco, como lo cuento, estamos aprendiendo a comernos a los leones. Pero yo creo que es un proceso todavía largo que no hemos acabado de cumplir, y la experiencia allí es que tienes que encajar. Yo por lo menos perdí poco a poco mi identidad y de hecho mis amigas me lo decían, incluso las de teatro que no estaban metidas de la misma manera que yo, veían cómo iba perdiendo un poco pues mi sinceridad o lo que yo era al principio, ¿no? Y de hecho mis padres también me lo dijeron, estamos perdiendo a nuestro sol. Entonces yo creo que ahí también pues eso, hay que trabajar todavía en ser sí misma en un mundo donde te enseñan a ser otra persona. Es muy difícil. Sí. Es cierto que a veces se puede morir uno de éxito. Los músicos, por ejemplo, tienen su instrumento, los actores tenéis solamente el cuerpo, ¿no? He leído en algún lado que también habías tenido problemas de trastorno de conducta Sí. alimentaria. Sí, porque lo que hay que entender es que cuando entras en el mundo de la actriz profesional,
de lo que he visto, hay que encajar en una casilla. Es decir, que yo con mi carita bonita necesitaba pues ser una Natalie Portman a lo mejor. Bueno, estoy poniendo ejemplos así conocidos para que la gente se identifique, pero claro, yo no encajaba en ningún perfil muy concreto. Entonces, pues tenía que encajar y para encajar yo tenía que adelgazar. Me dijeron, o adelgazar o engordar mucho. Bueno, pues una elige adelgazar, ¿no? Cuando tienes 19 años, ¿qué vas a decir? Pues venga, ¿sabes? Entonces es muy delicado. Y sí, pasé por momentos difíciles con la comida. Es más complicado ser actriz que actor. Se les pide más a las actrices, mucho más que a los actores, quizás, desde el Bueno, punto de pues vista físico. sí, pues de punto de vista físico, mira, yo cuando era más joven pensaba que sí, y he ido mirando y con mi experiencia he visto que al final los hombres también se les pone mucha presión, que cuando se tienen que quitar la camiseta tienen que estar cachas, perfectos, guapísimos, etcétera, que no sobrepase nada también. Pero de manera general es un mundo pues de hombres en el sentido en el que los directores de casting suelen ser hombres, que en general es un mundo pues de hombres que te deciden por ti si tienes el papel o no, que está cambiando y me alegro por ello. Entonces las mujeres tenemos mucha más presión en ese sentido, pero los hombres desde luego también. Yo me acuerdo de un guaperas de mi escuela que tenía que ser siempre perfecto. He hecho cuento en la novela en un momento un modelo también que es perfecto, que es guapo, que no se puede dejar nada de lado. Yo también creo que sufre una presión, pero creo que la mujer es distinto, porque ahí hay una presión también moral que es distinta que la de los hombres. Pero para ciertos papeles eso tampoco funciona, ¿no? Que se lo digan a Woody Allen, por ejemplo. Que... Ya, es verdad, sí, pero porque es como cuando ya eres alguien en ese mundo, ya puedes, ¿no?, mirar atrás y decir, no me importa lo que me digas, yo ya soy alguien, como pasó con Kate Winslet, ¿no?, una mujer que decidió, pues oye, no, a mí no me vais a retocar el cuerpo porque yo soy como soy, pero es claro, a lo mejor es ahora, ¿no?, que consigue hacer eso. Pero ¿qué pasó al principio? ¿Cómo fue Meryl Streep, por ejemplo, que dijeron que era fea? Ella dijo, ah, sí, pues mira, y ahora, pues mirando hacia atrás, dices, es verdad que me dijeron eso, y al final ella puede decir que no. Puede ser Que fea ya... y tener un encanto Hombre, desde terrible, luego, magnífico, que de hecho ¿no? ya es maravillosa. Enorme. ¿Cómo fue la transición de la escena, de la vida, a la pluma? ¿Se hizo de modo natural de aquí a Roma y vuelta, la primera novela que escribes? Sí, yo siempre he escrito mucho, desde que soy pequeña siempre me ha encantado. Escribía el típico blog que nadie te lee, ¿sabes? Donde escribes tus cosas que a lo mejor enseñas a tu madre y ya. Entonces hice mucho eso de pequeña, escribía novelas, o sea, como relatos cortos, ¿no? De nouvelles, relatos cortos. Y luego cuando estuve en Canadá, que vi esa historia, ¿no?, de aquí a Roma y vuelta con un vasco, que es el otro protagonista de la novela, para entender, ¿no?, quise poner como en papel lo que me había ocurrido para estar segura que no me había equivocado. A veces una necesita tener un diario, pues yo no es un diario y me empecé a escribir aquí pues la novela y fue muy natural porque estaba en una burbuja en Canadá con la nieve ahí, con el calorcito de mi casa y me puse a escribir. Y luego Las Gacelas fue otro proceso, estaba en confinamiento, en otro tipo de burbuja, pero también fue pues ese proceso natural de tengo algo que contar, está estancado y necesito ahora que tengo tiempo decirlo y sacarlo, ¿no?, y ponerlo también sobre papel para justificar o para explicarme a mí misma porque he abandonado algo que era mi pasión, ¿no?, y que me dolió además. Quizás tu pasión por la literatura es algo más tranquila, o no, quizás, ¿no? ¿Cuáles eran tus lecturas favoritas, por ejemplo, en tus años de estudiante aquí en la Sorbona? Bueno, en la Sorbona yo me enamoré de un dramaturgo que se llama Wajdi Mouawad, que ha escrito Incendios, Forêt, que ha escrito como varias novelas muy duras. ¿Te enamoraste del dramaturgo o de su obra? Del dramaturgo y de su obra, no, de su obra solo. No le pongo cara ni siquiera. Me enamoré de su escritura, de su pasión en la escritura, del drama, de cómo contaba justamente cómo los vínculos familiares, amistosos podían salvar a alguien de lo peor que puede ocurrir a una persona. Y yo pues es el que destacaría de todos. Y luego yo pues más que la Sorbona fue mi madre, es la que me da toda la literatura, que me dice esto te lo tienes que leer, esto te lo tienes que leer. Y también me encanta Muriel Barbery, que es otra novelista que defiendo mucho en mi día a día. Y de hecho acabo de leer una novela que se llama Vaquita, de Véronique Colmy, sobre la historia de una esclava desde los 7 años hasta el final de su vida, que es maravilloso. Entonces yo creo que en la Sorbona no hay algo que destaque, que haya leído, que diga, ¡buah, esto me ha inspirado!, sino que es lo que me pasa a mi madre y también todo el día a día, ¿no?, que descubres los poemas. A mí me encanta Neruda, por ejemplo, cosas que me inspiran así
pero sí. Estas novelas las has publicado en español. Sí. ¿Te ha supuesto un problema escoger el idioma de escritura? El idioma de escritura, quizás español o francés. No, para nada, para mí es el español. Siempre digo que, por ejemplo, el francés me lo enseñaron en el mundo académico y en cambio escribir es pasional, es algo íntimo y yo lo que siento es más en español, es muy curioso siendo francesa, pero de hecho es bonito, pero además yo creo que es como una protección, ¿no? La historia de Roma la escribí en español porque lo viví con un español, entonces es muy raro transmitir lo que quieres transmitir cuando tú has sentido todo en español, tener que traducirlo al francés quedaría un poco falso. Lo otro, lo he vivido en francés, pero da más vértigo contar una historia como esta, tan delicada, sobre gente que existe. Dije, me voy a proteger con un poco de español. Y entonces es lo que he hecho. Y en la actualidad vives en Madrid, no en París, ¿no? Vivo en Madrid, sí. ¿Cómo se siente uno viviendo en Madrid, siendo francesa como tú y escribiendo en español? ¿Es un poco esquizofrénico, quizás? No, es natural para mí, porque yo he nacido en Madrid y mis padres son franceses, entonces esa esquizofrenia la tengo desde pequeñita. Entonces para mí es totalmente natural. A lo mejor echo de menos de vez en cuando París y digo, a lo mejor voy a acabar mi vida en Francia, quizá, no sé, pero yo me veo en Madrid. Es enriquecedor, enriquecedor. La novela que acabas de publicar, Gacelas que comen leones, es mucho más ambiciosa que la primera, ¿no? Y sobre todo transmites esa pasión por el teatro, ¿no? Devorante. Fue difícil contar tu historia. Sí. No es De hecho, fácil. me preguntaron en una entrevista, me preguntaron si yo había llorado escribiendo. Y sí, no me atreví a contestar, dije, pero qué pregunta, qué curioso, ¿no? Pues sí, ha sido difícil porque es asumir y poner en palabras algo que tú nunca has dicho, ¿no? Yo nunca asumí cuando me fui, dije, a mis amigas nunca les dije, pues sí, me voy por esto, por esto. Y fue como recopilar todo en mismas páginas, conjunto, que fue bastante complejo y hay zonas, partes en la novela que fue muy duro y que me costó no escribirlas, sino mientras las escribía releerlo. Fue que de hecho viniendo aquí, que en el metro que traje la novela, estaba releyendo momentos y dije, es verdad que es intenso y que no sigo teniendo escalofríos cuando recuerdo momentos que viví en... Tu novela quizás puede ayudar a jóvenes actrices que deciden darlo todo por el teatro. Yo creo que, bueno, uno, me encantaría, y segundo, creo que sí. Y más allá que solo actrices, yo creo que también a mujeres, de manera más general, porque gacelas, creo que somos todos un poco gacelas, intentando encajar, buscando una manera de superar los traumas y también de que la gente no nos aplaste, que sea hombre, mujer, joven o no joven, digamos, bueno, de adulto, ¿no? Y yo creo que sí. A mí me gustaría que fuese una manera de parar de callarnos, cosas que no deben normalizarse, que lo digamos en voz alta. Yo me callé demasiado, esa es una manera de dejar de hacerlo, y yo creo que puede ayudar en ese sentido, de decir, pues sí, tengo una talla de pantalón 38 y bien bonita soy. Y no, ¿sabes? Dejar de asumir que tenemos que encajar siempre en lo que quiere la sociedad, pero más bien decir, pues oye, soy así, y qué bonita soy, y qué bonito eres, y somos todos distintos. Y yo creo que ojalá pueda tener ese impacto y con las emociones, y que la gente asuma lo que siente y lo que quiere. Es muy difícil hacer esas cosas. Sí. Tuvimos hace unos años a Teresa Berganza, la gran cantante Sí. española, que puso en su sitio a Karajan, nada más y nada menos, que le criticó alguna cosa diciendo que no era música, y ella dijo, oiga, músicos lo somos usted y yo, así que le puede gustar o no, pero como tú puedes decir, tú eres actriz igual que Depardieu y que tantos otros, ¿no? Precisamente, Agathe, el éxito como escritora puede llevarte de nuevo a los escenarios, quizás, como a muchos actores. Pues mira, me hizo una pregunta un día un chico que me entrevistó. Me dijo, Agathe, si las gacelas que comen leones pasan a pantalla, ¿serías tú Alicia? Y me quedé yo así en plan, pues mira, ¿por qué no? Quizás es un poco intenso para mí, ¿no? Pero ¿por qué no? Y también me pasó algo, bueno, eso fue una pregunta muy pertinente, pero también me pasó algo de la mujer que me había agarrado el brazo, ¿no? Que me preguntabas al principio y me dijo, Agathe, tú estás hecha para ser eso. Yo no la había vuelto a ver hasta las gacelas, yo nunca jamás había vuelto a saber nada de ella, y me la encontré de nuevo, le di la novela y me dijo, yo sé, Agathe, que puedes volver a subir a escena, porque en realidad esto es un teatro que no te enseñé yo, es un teatro que existe, pero hay otros tipos de teatro, ¿y por qué no volver? Y dije yo, bueno, podemos pensarlo. Todavía no, pero... Estás invitada cuando la película se estrene para hablarnos de tu interpretación. Venga. En fin, pues ya lo saben. La editorial española Suma acaba de publicar Gacelas que comen leones, la novela más reciente de la escritora francesa Agathe Cortés. Muchísimas gracias, Agathe, por haber estado Gracias con a vosotros nosotros. por invitarme. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julián
Carmen Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, quizás en Madrid también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, y a la red TAL, que reúne las televisiones públicas y universitarias también de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.